Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergiremos de lleno en un universo de intrigas palaciegas, batallas épicas que hacen temblar la tierra y romances apasionados que desafían al mismísimo destino. Vamos a explorar con lupa en mano el fascinante mundo de las series turcas de época. Si eres como yo y te encanta perderte en historias llenas de drama, historia, personajes complejos que te hacen cuestionar tu propia moral y vestuarios tan elaborados que te dan ganas de viajar en el tiempo, entonces, sin lugar a dudas, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a emprender un viaje a través de imperios caídos en desgracia, ambiciones desmedidas que consumen el alma y amores que se atreven a desafiar el destino impuesto por la sociedad y las intrigas de la corte. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, en este carrusel de traiciones y heroísmo, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a suscribirse al canal y a activar esa campanita juguetona que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. De esa manera, se perderán ninguno de nuestros próximos viajes a través del tiempo y el espacio, explorando las culturas más fascinantes del mundo. Siempre estoy buscando contenido que les guste, que los inspire, que los haga pensar y por supuesto que los entretenga. Su apoyo significa mucho para mí, cada like, cada comentario, cada suscripción es un pequeño combustible que me impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no sean tímidos y hagan clic en ese botón de suscribirse. Comencemos. Las series turcas de época se han ganado un lugar especial, un rinconcito cálido y acogedor, en el corazón de muchos espectadores alrededor del mundo, y con justa razón. No se trata solo de trajes deslumbrantes que parecen sacados de un museo, de decorados fastuosos que te transportan a otra dimensión, de efectos especiales que te dejan boquiabierto. No se trata de mucho más que eso. Se trata de historias profundamente humanas que exploran temas universales que nos tocan a todos, independientemente de nuestra cultura, nuestra religión o nuestro origen. Temas como el poder que corrompe hasta al más noble, la lealtad, que se pone a prueba en los momentos más difíciles, la traición, que deja cicatrices imborrables, y el amor en todas sus formas, desde el amor prohibido hasta el amor incondicional. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las series que, en mi humilde opinión, son imprescindibles, son de visión obligatoria, para cualquier fanático del género. Series que te atrapan desde el primer episodio, que te hacen llorar, reír, enojarte y sobre todo, que te hacen reflexionar sobre la condición humana. Empecemos con una serie que marcó un antes y un después, que sentó las bases, que cambió las reglas del juego en la producción de series históricas turcas, Muhteşem Yzyl, o El Siglo Magnífico. Esta serie, como un portal mágico, nos transporta a la época dorada del Imperio Otomano, bajo el reinado de Solimán el Magnífico, un sultán legendario, una figura imponente cuya sombra se extendió por vastos territorios, cuyo poderío era temido y respetado en todo el mundo conocido. La serie se centra en su vida personal y política, en las decisiones que marcaron el rumbo de un imperio, en las alianzas y traiciones que se tejieron en los pasillos del palacio. Pero especialmente la serie se centra en su relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que asciende al poder gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes, más poderosas y más controvertidas de la historia otomana. El Siglo Magnífico es una explosión de color, de drama, de intriga, de pasión. Los decorados son absolutamente impresionantes, recreando con lujo de detalles la opulencia y la magnificencia del palacio de Topkapi. El vestuario es suntuoso, cada prenda, cada joya, cada accesorio cuenta una historia. Y la banda sonora es simplemente épica, te transporta a otro mundo, te hace sentir la grandeza y la melancolía del Imperio Otomano. Pero más allá de la estética deslumbrante, de la producción impecable, la serie destaca por la complejidad de sus personajes. Solimán no es solo un conquistador implacable, un líder militar brillante, sino también un hombre atormentado por la responsabilidad de su cargo, por las decisiones difíciles que debe tomar, por el peso de la corona. Hürrem, por su parte, es una mujer inteligente, ambiciosa y dispuesta a todo, absolutamente a todo, para proteger a su familia, para asegurar su futuro, para dejar su huella en la historia. La serie explora sus motivaciones, sus debilidades, sus contradicciones, creando un retrato fascinante, un mosaico complejo de dos figuras históricas que dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Otro título que no puede faltar, que es un pecado imperdonable omitir, en esta lista es Dirilis, Ertuğrul, Ores Erekçen, Ertuğrul. Esta serie nos traslada a un periodo anterior al Imperio Otomano,
a los albores de su creación, centrándose en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del imperio. Resurrection, Ertuğrul es una historia de valentía, de fe inquebrantable, de determinación implacable. Ertuğrul es un líder carismático, un guerrero formidable, un hombre de honor que lucha con uñas y dientes para proteger a su tribu, para defender a su pueblo, para establecer un nuevo hogar en un territorio hostil, plagado de enemigos y peligros. La serie está llena de batallas épicas que te dejan sin aliento, de conspiraciones políticas que te hacen desconfiar de todo el mundo, de dilemas morales que te obligan a cuestionar tus propios valores, que mantienen al espectador al borde del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Lo que hace que Resurrection, Ertuğrul, sea tan cautivadora, tan adictiva, es su enfoque en los valores tradicionales, en la importancia de la familia, en el respeto por los mayores, en la defensa de la justicia. Ertuğrul es un hombre de honor, un ejemplo a seguir, que se guía por su fe, por su lealtad a su pueblo, por su compromiso con la verdad. La serie explora temas como la justicia, la libertad, la importancia de defender lo que uno cree, resonando profundamente con muchos espectadores que se identifican con los valores y principios que representa Ertuğrul. Además, las escenas de acción están muy bien coreografiadas, son visualmente impactantes, te hacen sentir la adrenalina de la batalla, el peligro constante al que se enfrentan los personajes. Cambiando un poco de tercio, alejándonos un poco de las batallas y adentrándonos en las intrigas palaciegas, quiero hablarles de Payitat, Abdülhamid, o de las Temperer, Abdülhamid. Esta serie se centra en la vida de Abdülhamid II, el último sultán otomano con poder real, un personaje controvertido, una figura trágica. A diferencia de otras series de época que glorifican el pasado otomano, que lo idealizan, de las Temperer, Abdülhamid presenta una visión más crítica, más compleja, más realista de este periodo histórico. La serie explora los desafíos que enfrentó Abdülhamid II durante su reinado, incluyendo la creciente presión de las potencias europeas que querían desmembrar el imperio, los movimientos nacionalistas que surgían dentro del imperio exigiendo la independencia, y las conspiraciones internas para derrocarlo, para usurpar su poder. De las Temperer, Abdülhamid es una serie que invita a la reflexión, que te hace pensar, que te obliga a cuestionar la historia oficial. Muestra la complejidad de gobernar un imperio en declive, las difíciles decisiones que tuvo que tomar Abdülhamid II para intentar preservar su legado, para mantener unido un imperio que se desmoronaba. Si bien la serie ha generado controversia por su interpretación de algunos hechos históricos, es innegable que ofrece una perspectiva diferente, una visión provocadora sobre el final del Imperio Otomano. Ahora, si buscas algo un poco diferente, una serie que combine la acción con la intriga política, te recomiendo Kurulus, Osman, o Establishment, Osman. Esta serie es una secuela de Resurrection, Ertuğrul, es la continuación de la historia familiar, centrándose en la vida de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Establishment, Osman continúa la saga familiar, mostrando la lucha de Osman por consolidar su poder, por unir a las diferentes tribus, por expandir su territorio, por sentar las bases de un imperio que duraría siglos. La serie está llena de intriga política, de alianzas estratégicas, de traiciones inesperadas, de batallas épicas que te dejan sin aliento y de romances apasionados que te roban el corazón. Establishment, Osman ofrece una visión más detallada de la formación del Imperio Otomano, mostrando los desafíos que enfrentó Osman para unir a las diferentes tribus, para establecer un estado poderoso, para crear una identidad común. La serie también explora los valores y principios que guiaron a Osman, como la justicia, la valentía, la lealtad, la importancia de defender a los oprimidos. Los efectos especiales y las escenas de acción son impresionantes, lo que la convierte en una experiencia visualmente cautivadora, un espectáculo que te mantiene pegado a la pantalla. Y para finalizar con mis recomendaciones, no puedo dejar de mencionar Yavuz, Destan, o Yavuz, de Legend. Esta miniserie, aunque más corta que las anteriores, narra la vida de Yavuz Sultan Selim, otro importante sultán otomano conocido por sus conquistas, por su crueldad, por su ambición desmedida. La serie se centra en su ascenso al poder, en sus campañas militares que lo llevaron a conquistar nuevos territorios, en sus conflictos familiares que lo enfrentaron a sus propios hermanos. Yavuz, de Legend es una serie intensa, dramática, que explora la complejidad de la naturaleza humana, la lucha entre el bien y el mal, la ambición que puede consumir el alma. Yavuz Sultan Selim es un personaje controvertido, un líder despiadado, pero la serie intenta mostrar sus motivaciones, las presiones que lo llevaron a tomar decisiones difíciles, a cometer actos atroces. Los valores de producción son altos y la actuación es convincente,
lo que la convierte en una opción interesante para aquellos que buscan una serie histórica más corta, más concisa, pero igualmente impactante. Estas son solo algunas de las muchas series turcas de época que vale la pena ver, que te recomiendo encarecidamente. Cada una ofrece una perspectiva diferente sobre la historia otomana, explorando temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. Lo que hace que estas series sean tan atractivas es su capacidad para transportarnos a otro tiempo y lugar, permitiéndonos experimentar la emoción, el drama y la intriga de la vida en un imperio poderoso. Es importante mencionar que muchas de estas series toman licencias creativas con la historia, que se permiten ciertas libertades para hacer la trama más interesante, para crear personajes más atractivos. Por lo tanto, es recomendable complementar su visionado con investigación histórica, con la lectura de libros y artículos, para obtener una comprensión más completa de los eventos y personajes representados. Disfruten de estas series como entretenimiento, pero recuerden que no son un documental histórico, que son una interpretación artística de la historia. En resumen, hemos explorado el fascinante mundo de las series turcas de época, destacando El siglo magnífico, Resurrection, Ertuğrul, The Last Emperor, Abdülhamid, Establishment, Osman y Yavuz, The Legend. Cada una ofrece una perspectiva única sobre la historia otomana, con intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. Recuerden que estas series son una forma de entretenimiento y que es importante complementarlas con investigación histórica para una comprensión más completa. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y la pasión. Gracias por acompañarme en este vídeo. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas de época favoritas y qué otros temas les gustaría que explorara en el futuro. No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.